Bien, quiero compartir este tema con ustedes en esta tarde. Si usted trae para apuntar, tome notas. Si trae su teléfono, tome notas. El tema de este mensaje es la verdad evitada. La verdad evitada. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versos 14. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sí? Dice la Biblia: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Lo puedes leer una vez conmigo? Esfuércense por vivir una vida en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hay otras versiones que dicen: porque sin santidad nadie verá al Señor. Me encanta esto que escribió C.S. Lewis, que dice: qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. Cuando uno encuentra lo verdadero, es, diga conmigo, irresistible. Una vez más: qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. Cuando uno encuentra lo verdadero, es irresistible. El tema de este mensaje, si usted está tomando notas, es la verdad evitada. Me he encontrado con mucha gente que cuando escucha la palabra santidad, tienen de ella un concepto erróneo o un concepto equivocado. Y tienen una connotación mala, porque piensan que la santidad le va a quitar lo aburrido a la vida, lo divertido a la vida. Piensan que vivir una vida santa apartada para Dios es vivir un estilo aburrido. Me he encontrado con muchos otros que piensan que vivir una vida en santidad es vivir desde una forma legalista o un estilo de vida religiosa. Pero cuando tú entiendes qué es la santidad, vas a comprender que en realidad es una magnífica manera de vivir. Lo voy a volver a repetir: vivir en santidad es una manera magnífica de vivir la vida. ¿Tú quieres vivir la vida plena que Cristo nos ha prometido dar en su palabra? ¿Tú quieres vivir la vida en plenitud que Cristo nos ha dado? Vive una vida en santidad. Bien, quiero hablar o detenerme solo unos instantes para hablar precisamente de esto, porque santidad es algo de lo que muchos no quieren hablar. Santidad es un tema de los que muchos no quieren hablar. Pero quiero detenerme unos instantes en esto para preguntarte: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, levante su mano, quiero ver. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué hablar de la santidad de Dios y de la santidad que Él pide de nosotros sería un tema del que tenemos que evitar hablar? Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué querría un hijo de Dios evitar hablar de la santidad, cuando en realidad lo que nos dice la palabra es muy enfático? La Biblia dice que procuremos la santidad. Hay otras versiones que dice: esfuércense en la santidad. Y un esfuerzo es algo de lo que tenemos que echar mano constantemente. Es algo en lo que diariamente tenemos que estar trabajando. Entonces, la Biblia dice enfáticamente que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de procurar vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esta frase para mí es muy directa. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si esta frase para mí es muy directa, lo tiene que ser también para usted, y esto merece toda nuestra atención. Así que le quiero pedir que ponga toda su atención en la palabra de Dios,
porque hablar de santidad merece toda nuestra atención. Ahora, piensa en esto. Está el presidente de la nación, nuestro presidente. No vamos a hablar de partidos políticos. Yo le dije, no me quiero meter en problemas. Pero piensa en esto. El presidente ahora de México. Yo, al igual que usted, como ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, debemos entender que Él es nuestro líder nacional, te guste o no te guste. Sea de tu partido o no sea de tu partido, Él es nuestro líder nacional. Y como nuestro líder nacional, eso nos hace el que usted y yo tengamos una relación con Él. ¿Por qué? Porque estamos bajo su gobierno y las decisiones que Él tome son decisiones en las cuales tanto yo como cada uno de ustedes y los más de 134 mil millones de habitantes del país de México nos veremos afectados. Eso nos hace tener una relación con el presidente. Ahora, hasta el día de hoy, no sé, no creo, siendo realistas, que vayamos a tener cada uno de nosotros una audiencia personal con él. Por otro lado, hay mexicanos que trabajan con el presidente. Hay mexicanos que tienen una amistad, una relación cercana con el presidente, y eso los hace que lo conozcan mejor y más de lo que usted y yo lo podemos conocer a él. Ahora, de forma similar, hay millones de cristianos en todo el mundo que están bajo el gobierno de Jesucristo. Él es su rey proclamado. Él es el sanador. Él es el que les provee. Él es el que responde a todas sus peticiones. Pero hay una pregunta que surge aquí. La pregunta es, ¿lo ves a Él? Aunque estás bajo su autoridad y bajo su gobierno, es tu sanador, tu proveedor, el que contesta o responde a las peticiones. ¿Lo ves a Él? En otras palabras, la pregunta es, ¿puedes experimentar su presencia en tu vida? Según la Biblia, según las Escrituras, todos deberíamos de experimentar la presencia de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18: así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar ¿qué? La gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esto me lleva a lo que dice Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 19. Juan está hablando palabras textuales que Jesús dijo. Y Jesús en estos versículos estaba identificando a aquellos a quienes lo verían, pero también está identificando a aquellos a quienes experimentarían su presencia. Las palabras de Jesús fueron las siguientes: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y en estos versículos me llama la atención y quiero compartirte esto, porque hay dos hechos claros en estos versículos. Y el primer hecho o el aspecto importante en estos versículos que acabamos de leer es un aspecto muy real en el cristiano, en el creyente, en el que camina con Jesús, en el Hijo de Él, y es verlo a Él. Ahora, tú estás pensando quizá, pero ¿cómo puedo ver a Dios? Ahorita vamos a hablar de todo esto.
Por medio de Él somos capaces de contemplar a Cristo y su hermosura de una forma de la que el mundo no puede hacerlo. Es muy importante que usted y yo entendamos que ver a Dios tiene que ver con lo siguiente. Sentir a Dios tiene que ver así como con la historia del presidente. Si no lo ves, no lo puedes conocer. Si no lo puedes sentir, no lo puedes conocer. Si tú no sientes la presencia de Dios en tu vida, probablemente solamente sabes acerca de Dios y de lo que Él puede hacer. Esto me lleva a lo que dijo Job en alguna ocasión. Job dijo: de oídas te había oído. Y no es hasta que tú tienes un encuentro con Cristo y su presencia inunda tu ser, es que tú puedes decir como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia muy grande entre conocer acerca de y tener una relación personal con. Tener la presencia de Dios tiene que ver con esforzarnos cada día para vivir de una forma en la que Él nos llama a vivir. Así que hay una segunda razón en estos versículos que Jesús habló, igual muy importante, porque sin contemplarle a Él no podemos ser cambiados. Sin contemplar o tener la presencia de Dios o experimentar la presencia de Dios, no podemos ser transformados a su semejanza. Pablo habla en estos versículos y nos dice que nos hace más y más parecidos a Él conforme a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, quiero decirte esto, amado hermano, amado amigo. La transformación es crucial en la vida del creyente. Di conmigo esto: la transformación es crucial en la vida del creyente. Una vez más, la transformación es crucial en la vida del creyente. Ahora, ¿te has encontrado alguna vez con alguien que dice ser cristiano, pero su estilo de vida refleja otra cosa? ¿Sí? ¿Te has encontrado con alguien que dice: no, yo tengo tanto tiempo sirviendo a Dios, yendo a la iglesia, pero simplemente su estilo de vida no compagina con lo que sus palabras están diciendo? Y viven como aquellos que nunca han tenido un encuentro con Dios, y hablan como aquellos que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, y se dirigen y ofenden a la gente como aquellos que peor que como aquellos que no tienen a Dios. Yo me he preguntado constantemente por qué, si esta persona dice que es cristiana, por qué si esta persona dice que es creyente, por qué si esta persona dice que tiene un ministerio, por qué si esta persona dice que sirve a Dios, por qué actúa de esta manera. Me he preguntado tantas veces y tengo la respuesta a esto. Y la respuesta a esto es que ese tipo de personas simplemente no están experimentando el proceso de transformación. Escucha, ¿por qué? Porque simplemente ese tipo de personas no están experimentando el proceso de transformación y no están dejando que el Espíritu Santo cambie sus vidas. Ahora, en las reuniones de media semana hemos estado estudiando acerca de Efesios, la epístola de Efesios. Y el miércoles pasado estuvo buenísimo porque cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, hay cambios reales que suceden en nuestro ser. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra percepción al escuchar, cambia el estilo de vida que teníamos antes. Cuando la presencia de Dios está y mora en ti, hay una transformación continua en nuestra vida. Ahora, si en nuestra vida, si en tu vida no ha habido transformación, algo está sucediendo.
Si en tu vida no ha habido cambios, algo está sucediendo. Entonces, el apóstol Pablo habló, el apóstol Pablo profetizó. Y es muy interesante lo que él dice, porque él habló sobre los tiempos difíciles que estaríamos viviendo ahora. Y él ya sabía, revelada la palabra por el Espíritu de Dios, que en este tiempo el amor de muchos se enfriaría, ¿sí? Él habló, el apóstol Pablo dijo, van a vivir tiempos difíciles. Pero es muy interesante entender que estos tiempos difíciles a los que el apóstol Pablo se está refiriendo y que estamos usted y yo viviendo en nuestra actualidad, en nuestro presente, no tienen que ver meramente con nuestra persecución de la fe. Más bien, tiene que ver con aquellos que profesan ser cristianos, pero no guardan las palabras de Jesús. Dijo el apóstol Pablo que se comportarían como los que no tienen relación con Dios. Se amarán a sí mismos, amarán a su dinero, desobedecerán a los padres, hablarán de forma desagradable, rehusarán a perdonar, buscarán la fama y la reputación, traicionarán a sus amigos, amarán a los placeres más que a Dios. Timoteo capítulo 3 verso 5 está diciendo el escritor: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes. Y el poder que esa gente está rechazando es el poder de la gracia para transformarlos. Entonces, cuando tú y yo decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos una vida caminando con Él, cambios reales y cambios verdaderos tiene que haber como evidencia de que tenemos una relación con Cristo Jesús. Si tú no tienes una relación con Jesús y solamente vienes a la iglesia por cumplir, solamente vienes a la iglesia viviendo una vida desde la religiosidad, pero sin experimentar ningún tipo de cambio, algo está sucediendo en tu vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra está hablando, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, en la Nueva Versión Internacional, 2 de Corintios 3:5 dice que su conducta desmentirá el poder de la piedad. Tu conducta nos dice, tu conducta le dice a la gente con quién caminas. Tu conducta le dice a la gente si eres verdaderamente un hijo de Dios o solamente eres una persona que vive su vida desde la religiosidad, desde el legalismo, desde la rutina, donde solamente vas a la iglesia para cumplir con una tarea. Esos que profesan ser cristianos están engañados porque siempre están buscando qué aprender, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:7. Y yo descubrí algo, y es que el engaño es engañoso, ¿sí? Entonces, podemos creer que creemos en Dios rotundamente, pero nuestra vida no da testimonio de lo que hablamos. Hay muchos creyentes que no solamente asisten a las iglesias, sino que no se pierden ningún congreso, ninguna conferencia. Siempre están en las noches de adoración, siempre están documentándose, llenándose de información, buscando muchas actividades donde puedan experimentar emocionalmente o llenarse su cerebro de información solamente. Les encanta aprender mucho, pero no hay un cambio ni en su conducta ni en su carácter. En otras palabras, solo los que caminan en santidad pueden ver a Dios, pueden entrar a su presencia,
Por eso Jesús lo dejó muy claro cuando dijo: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo en ustedes, también vivirán. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Sabes que no es suficiente con tener información y saber acerca de Dios. No es suficiente tener información sobre los mandamientos y lo que Dios nos dice o nos llama a hacer a través de su palabra. Si tú y yo no somos hacedores de la palabra, no está sucediendo en nuestra vida lo que Dios quiere que suceda. Por eso dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los obedece. No es suficiente con que tengas información. Si no obedeces, no pasa nada, no está pasando nada, y vas a vivir una vida ahí nada más, estancada, varada, sin crecer, sin avanzar hacia adelante. Jesús está diciendo: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Cuántos de aquí amamos a Dios? ¿Cuántos de aquí amamos su palabra? ¿Estás obedeciendo su palabra? Ya no, amén, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús: y el que me ama, yo le amaré y me manifestaré en él. Si tú tienes tu Biblia, subraya esta palabra. Mira lo que Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿No es asombroso esto? Manifestaré a él. La palabra manifestaré quiere decir lo siguiente, y es dejar en claro o evidente por el entendimiento, mostrarse claramente. O es más específico decir de una persona en el sentido de conocerle y entenderle íntimamente. Por eso Jesús dijo: solo aquellos que obedecen mis mandamientos son aquellos a lo que lo invisible se les hará visible. Y este privilegio es para todos los creyentes, pero no todos están dispuestos a abrazarlo y a vivirlo. Por eso muchos viven desde una vida siempre de derrota, siempre atribulados, siempre frustrados, siempre angustiados. Pero cuando tú y yo entendemos este principio, tu estilo de vida va a cambiar, tu manera, tu perspectiva de ver las cosas va a cambiar, porque ya no ves las cosas desde la perspectiva humana, sino las estás viendo desde la perspectiva de Dios. Y ahí es donde cambia todo, da un giro de 180 grados nuestra vida. Entonces Jesús, su presencia se manifestará solamente en aquellos que busquen obedecer su palabra, pero también que busquen vivir en la santidad que Él nos llama a vivir. Manifestar no tiene que ver solamente con ver, sino tiene que ver con todo lo que conlleva a estar con Él, a buscarle a Él. El manifestar significa llevar de la esfera de lo invisible a la esfera de lo visible, de lo que no se oye a lo que se oye, de lo que es desconocido a lo que es conocido. Es cuando Dios se da a conocer entonces a nuestra mente y a todos nuestros sentidos. Manifestar significa llevar lo invisible a lo visible. Pablo citó estas palabras que Dios le dio a Moisés en 2 de Corintios capítulo 6 versos 17. Dice la Biblia, ¿lo puedes leer conmigo? Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Hay otra versión que dice: por eso dice el Señor, si salgan de entre esta gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Ahora, los miércoles hemos estado hablando de Efesios.
Y la semana pasada estuvo buenísimo. Todas las semanas ha estado muy, muy bueno. Pero yo compartía con mi esposa cuando íbamos camino a la casa, este miércoles siento que estuvo buenísimo. La palabra confrontando nuestros corazones. Y en Efesios veíamos sobre qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y en Efesios veíamos también cómo tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y en uno de los grupos, en la dinámica que tenemos los miércoles, en uno de los grupos alguien estaba diciendo algo muy real. Y es que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y Jesús lo dijo: no se puede poner una lámpara debajo de la mesa, tiene que ponerse en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en ese cuarto. Ahora, tú y yo tenemos que saber que podemos ser luz en medio de la oscuridad. Muchas personas cuando aceptan a Jesús en su corazón, dejan de juntarse con la familia, dejan de ir a las reuniones de familia porque tienen un estilo de vida diferente, porque hacen cosas que no le agradan a Dios. Y muchos prefieren no juntarse o ir a las reuniones de la familia, amigos, etcétera. Pero usted y yo podemos ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo? Estando ahí pero sin participar de lo que ellos están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si están hablando en doble sentido, no le entres al doble sentido. Al no participar, tú estás siendo luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Y como ese te puedo poner un montón de ejemplos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido más en este último tiempo? Nos gusta participar de las conversaciones. Y dijo una tía de mi esposa, me incluyo por educación, pero nos gusta participar, nos gusta tocar lo impuro, nos gusta simpatizar, porque nuestro oído tiene comezón de oír, de hacer, de hablar. Y al tú actuar, hablar y participar de las conversaciones de ellos, no estás logrando ser la luz que Cristo te llama a ser. Ahora, algo muy importante que el apóstol Pablo nos está diciendo: por lo tanto, salgan de los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen las cosas inmundas. ¿Qué es lo que sucede? A muchos nos gusta, otra vez me incluyo por educación, a muchos nos gusta tocar las cosas inmundas. Ay, voy a ir a esta fiestecita a aventarme un toquín para los músicos, ahí les va. Y de pronto estás tomando lo que todos toman. Y de pronto te estás metiendo todo lo que los demás están metiendo. Y de pronto estás viendo todo lo que los demás están viendo. Todo lo que es agradable al ojo, pornografía y todo eso. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No toquen las cosas inmundas. Y yo lo recibiré a ustedes. La presencia de Dios, amado hermano, amado amigo, está condicionada. No te conformes solamente a tener una relación como con el presidente de lejos. ¿Sabes quién es? Cuando tenemos el privilegio de conocerle. Pero la presencia de Dios está condicionada y hay un precio que se paga. Segunda de Corintios 7:1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. ¿Cuánta falta hace limpiarnos del pecado, iglesia? Dice la Biblia: dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu. Hay tantas conversaciones que han venido a contaminar tu corazón, tantas heridas que han venido a contaminar tu corazón, pero también han venido a entristecer tu espíritu, han venido a contaminar tu espíritu. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que nos limpiemos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y procuremos alcanzar
una completa santidad, porque tememos a Dios. Así de fácil. No podemos estar jugando a la iglesita. No podemos estar jugando al hermano, a la hermana, al creyente. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde pareciera que la oscuridad reina. Pero Dios está hablando a su iglesia para que te levantes con poder y con gloria, y la luz de Cristo pueda alumbrar los corazones aún más entenebrecidos, aún los corazones más oscuros, aún los corazones que están llenos de maldad y de pecado. Dios te quiere levantar, iglesia, para que seas eso, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia que dice: Señor, yo voy a vivir una vida entregada, una vida apartada para ti. Gracias. Sabes que para ser cambiados, escucha esto, para ser cambiados necesitamos la presencia de Dios. Tú no vas a poder ser cambiado, transformado, si la presencia de Dios no lo hace. Puedes intentar hacerlo, puedes esforzarte humanamente a hacerlo, pero el único que tiene el poder para cambiar y hacer que surjan cambios reales y verdaderos en nuestra vida es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es su presencia cuando viene y nos llena y nos inunda y empieza a limpiarnos y empieza a quitar toda la suciedad del mundo, del pecado y de todo lo que nos mantiene esclavizados o atados a. Pero hay muchas personas dentro de las iglesias que viven un cristianismo emocional solamente, que aman la adoración, que quieren aprender, pero no están dispuestas a rendirle áreas en sus vidas para que el Espíritu Santo los cambie y los transforme. Si tú y yo no estamos dispuestos a rendirle áreas, esas áreas al Espíritu Santo para que Él nos cambie, vamos a vivir una vida con un daño que nosotros mismos nos hemos provocado, porque no hemos abierto nuestro corazón, porque no le hemos hecho espacio a Él para que habite en nuestro corazón. Y si tú no haces espacio para que Cristo reine en ti, su presencia, amor en tu corazón, tu vida nunca va a ser conformada a la imagen de Cristo. Para tener la presencia de Dios, debemos usted y yo procurar la santidad, vivir una vida apartada para Él. En otro frente, el astuto plan del enemigo es diseñar un cristianismo desprovisto de santidad. Y esto ha provocado que el evangelio de Jesucristo perezca y sea considerado solamente una religión más. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder de Dios para el que cree. El evangelio es poder de Dios para transformar. El evangelio es poder de Dios para cambiar aún el corazón más oscuro que pueda haber, para cambiar la mente más caótica que puedas tener. El poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios que salva y atrae al que está lejos de Él. El evangelio es el poder de Dios que alcanza al que está perdido, que ama al que necesita amor. Así que ese es el poder de Dios, un poder transformador. A este punto, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Y la definición de santidad es apartado para Dios, como en el principio, en el Edén. El plan de Dios era que Adán y Eva vivieran una vida apartada y consagrada para Él. Pero Adán y Eva tomó su propia decisión. Y hoy tú y yo podemos tomar nuestra propia decisión.
El plan de Dios es que tú vivas una vida apartada, consagrada para Él. Una vida santa, una vida que le agrada a Él. Y a la luz de este significado, quiero llevarte lo que dice nuevamente 2 de Corintios 6:7. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártate de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Ya casi termino. Te quiero compartir esta historia para ilustrarte y darte un poquito más de luz acerca de lo que estamos hablando. Cuando Pamela y yo nos casamos, escucha esto. Cuando Pamela y yo nos casamos, ella pasó a ser exclusivamente para mí. Y yo no la comparto con nadie. Pero también yo pasé a ser exclusivamente para ahí. Di lo mismo. Para mí, chico. Y yo no te comparto. Y yo no te comparto con nadie. Cuando ella, al casarnos, ella se comprometió conmigo. Hizo un pacto conmigo. Y yo me comprometí con ella. Hice un pacto con ella. Ahora, antes de casarnos, antes de que fuésemos novios, antes de que la conociera, yo ni sabía cuáles eran sus gustos. Yo no sabía ni siquiera que existía. Pero bendito ese día cuando nos presentaron, ¿verdad? Y ella tenía una lista de cosas que no le gustaban: lugares, comidas, música y muchas otras cosas más. Pero cuando le empecé a conocer y de pronto surgió este enamoramiento, me di cuenta que yo estaba dispuesto a hacer todas las cosas que a ella no le gustaban y hacer todos los deseos que ella pudiera tener. Entendí que yo podía sacrificar cosas aunque a mí me gustaran por agradarla a ella. Y de pronto, entre más fue creciendo ese enamoramiento, y cuando dijiste, de aquí soy, empezaste a descubrir bastantes cosas que los dos podíamos hacer juntos. Para resumirle esta historia, cuando empieza a surgir este enamoramiento grande por ella, era mi placer, escucha, era mi placer vivir para sus deseos. Y de ella igual manera, era su placer vivir para mis deseos. Quiero hacer un paréntesis aquí para darles una peinadita a los esposos, porque he observado a esposos que tienen en muy poco los deseos que tiene su esposa. Usted tiene que entender que cuando firmó ese compromiso, cuando hizo ese pacto con ella, ahí dejó a un lado su egoísmo y ahora ya no vive para usted, ya no vive usted para usted, ahora usted vive para ella. Pero ¿qué ha pasado con muchas esposas? Pensaron que solamente era para los hombres. No. ¿Qué ha pasado con muchas mujeres también? Han estado viviendo una vida dentro del matrimonio de egoísmo, donde solamente piensan satisfacer los deseos que ustedes tienen, mujeres. Y al vivir y actuar desde de esa forma, están viviendo desde el egoísmo. Y usted tiene que entender que cuando hizo ese compromiso de unir su vida con Él, hizo a un lado ahí con esa firma
con ese pacto su egoísmo. Ahora usted vive para los deseos de Él. Cierro el paréntesis. Antes de usted y yo entrar a una relación de pacto con Jesús, nos encantaba el mundo. No me diga que no. Antes de que usted viniera a los pies de Jesús, le encantaba el mundo. Y era perfectamente normal para nosotros vivir motivados por aquello que satisfacía nuestra carne, aquello que satisfacía nuestros deseos, estimulaba nuestros ojos. Procurábamos el estatus, procurábamos la reputación y todo lo que el orgullo y el egoísmo aportara a nuestra vida. Pero ahora que conocemos a Jesús, ahora que hicimos un compromiso con Él, hemos establecido una relación con Cristo Jesús. Pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han establecido una relación de pacto, de compromiso con Jesús? Levanta tu mano, por favor. Piensa en esto. Si tú no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Si tú no lo has hecho, el Señor hoy tiene una cita contigo, diciéndote que si tú le dejas entrar, Él entrará a tu corazón. Él quiere ser tu Rey, quiere ser tu Señor. Él es tu Salvador. Es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tuviésemos usted y yo perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Pero ahora que conocemos a Jesús y tenemos una relación con Él, te quiero invitar a que te preguntes con sinceridad esto. Piensa: ¿he estado viviendo para mí o en realidad estoy viviendo para Él? Piensa en esto. ¿Has estado viviendo para satisfacer tus deseos o estás viviendo para satisfacer los deseos de tu Padre Celestial? Segunda de Corintios 5:15 dice: Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo Jesús ya no vivan más para sí mismos. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí, por amor a ti. Cuando tú y yo entendemos que al hacer un pacto, un compromiso con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar, entendemos que no podemos vivir una vida coqueteándole al mundo. Y esto me lleva para cerrar el mensaje. Esto me lleva a lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, porque desean solamente lo que les dará placer. Versículo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice Santiago: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. El mundo es impulsado por el egoísmo, pero también las vidas del creyente que no es santo es impulsada por el egoísmo.
porque no están siendo consagrados, porque no se están apartando para Dios, sino que viven desde una forma egocéntrica en su conducta. Por lo tanto, viven solamente para satisfacer los deseos de su carne. La motivación detrás del pecado es el egoísmo. Escucha, la motivación detrás del pecado es el egoísmo. El hombre que roba lo hace para sí mismo. El que miente lo hace para defenderse, protegerse o beneficiarse. El hombre que comete adulterio o la mujer que comete adulterio no está pensando en su cónyuge, no está pensando en el esposo, no está pensando en la esposa, no está pensando ni siquiera en los hijos, está pensando en la pasión que hay dentro de sí. El que desobedece a las autoridades lo hace porque piensa que sabe más que ellos. El que procura popularidad y fama lo hace para aplacar inseguridades y orgullo que hay dentro de su corazón. Pero sabes que cuando escuchamos usted y yo la palabra santidad, cuando escuchamos la palabra puro, cuando escuchamos la palabra sin pecado, cuando pensamos en la palabra recto, pensamos en que son cosas muy difíciles para poder realizar, y pensamos que es un estilo de vida del cual no podemos vivir, y pensamos que Dios nos está pidiendo demasiado para poder hacer o para vivir para Él o poder agradarle. Pero cuando tú y yo entendemos qué es la santidad de Dios, cuando tú y yo comprendemos qué es la santidad de Dios, nuestra vida va a cambiar radicalmente. ¿Quieres cambios reales en tu vida? Procura la santidad de Dios. La santidad de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Sabes que Dios es un Dios celoso y Dios no te quiere compartir con nadie. Dios no te quiere compartir con el mundo. Dios no te quiere compartir con nadie, porque Él te ha creado para que tú seas exclusivamente y vivas exclusivamente para Él. Él te ama tanto, Él te ama tanto que no está dispuesto a compartirte con nadie, hablando del mundo, sus placeres. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Iglesia, el Señor nos está llamando a esto. Es una verdad que se ha evitado en muchos lugares. Es un tema que se ha evitado en muchísimos lugares, porque piensan que hablar de santidad es hablar de religiosidad, es hablar de legalismo, es hablar de cosas y actos, hechos, maneras de actuar, de conducirnos, de vivir, que son imposibles de que las podamos hacer. La presencia de Dios está condicionada a vivir en santidad, y tú hoy puedes tomarlo, o tienes la decisión de salirte como entraste.